Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Medina desde México y yo te voy a explicar aquí en México cómo clasificamos los peligros que tienen que ver con un sistema de seguridad y salud en el trabajo como tal. Pero antes de explicarles, quiero recordarles que tenemos un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo que nos pide y nos solicita que nosotros aquí en México, que todas las organizaciones aquí en México hagan un diagnóstico de seguridad y salud ocupacional, básicamente donde consideremos los estudios y el análisis de riesgos requeridos en el presente reglamento y con las normas que aplican aquí en México. Pues bueno, te voy a explicar, Elio, cómo aquí en México clasificamos los peligros que tienen que ver con la seguridad y con la salud en una organización. Pues antes que nada, quiero comentarte que nosotros tenemos aquí en México una norma que rige la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la 030, y esa norma básicamente nos habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, las funciones y las actividades. Y esta norma básicamente define peligro como todas aquellas características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que puede generar o pueden provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones en el colaborador como tal. Pues bueno, así es como en México definimos peligro y para esto también quiero considerarte que la norma 030 también nos establece que las organizaciones aquí en México tienen que establecer un programa de seguridad y salud en el trabajo, pero antes de establecer ese programa de seguridad y salud en el trabajo, tienen que realizar un diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿qué van a considerar básicamente? Pues número uno, tienen que considerar las condiciones físicas peligrosas o inseguras que pueden representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energía. Y aquí básicamente se encuentran todos aquellos peligros mecánicos, eléctricos, que obviamente nos pueden generar las instalaciones, los procesos, la maquinaria, el equipo, la herramienta, los medios de transporte, los materiales y la energía como tal. También dentro del mismo diagnóstico, también quiero comentarte que aquí es donde viene la clasificación de los peligros que manejamos aquí en México. Nos habla de los agentes físicos, químicos o biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que los generan. Y ahorita te voy a explicar con base a qué norma aquí en México le damos esa clasificación a los agentes. Si se dan cuenta, cuando nosotros establecemos el peligro, nos habla en la norma 030 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, en su versión actual, nos habla que peligro son todas aquellas características o propiedades intrínsecas de los agentes, y aquí tenemos agentes físicos, químicos o biológicos, o condiciones presentes en el ambiente laboral. Y esta parte de condiciones presentes en el ambiente laboral, pues tiene que ver con las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan presentar un riesgo a los trabajadores como tal. Otra cuestión que tenemos que considerar en nuestro diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, pues básicamente aquí en México tenemos que considerar los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar cuando sea posible. Y recordemos lo que nos viene dando la palabra circundante, todo aquello que de cierta manera rodea al trabajador o rodea la fuente de trabajo, aquí le llamamos circundantes. Y aquí hablamos básicamente de las situaciones que puede ser un ejemplo de un peligro circundante, básicamente puede ser una instalación de un vecino, una instalación de gas, puede ser básicamente también una torre eléctrica que esté alrededor de la organización donde se encuentra el centro de trabajo o cualquier otra situación que pueda generar un peligro en el trabajador como tal. Otra situación que tenemos que considerar para hacer nuestro diagnóstico tiene que ver con los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. ¿Qué es esto? Como en todas las regiones de Latinoamérica, pues tenemos que considerar la legislación actual que tenemos aplicada en nuestra región como tal. Aquí en México, como ustedes sabrán, aplican todas las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como tal.
Y para esto, básicamente, nosotros tenemos que considerar que los trabajadores pueden verse expuestos a una gran cantidad de peligros de índole física, química, biológica o psicológica, que pueden construir un riesgo para su salud a exposición de los trabajadores. Y todo esto, lo que les dije, básicamente todo esto que les mencioné, pues tiene que ver para que aquí en México yo te pueda explicar cuáles son esos tipos de peligros que nosotros manejamos, identificamos para un sistema de seguridad y salud en el trabajo como tal. Para esto tenemos la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, que es la norma 048, que nos establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. Y aquí viene la clasificación que nosotros manejamos para identificar los agentes que pueden ser un peligro para nuestros colaboradores en los centros de trabajo como tal. Y te voy a definir también qué es lo que nos dice la norma 048 en cuanto a qué es un agente. Y nos lo define la norma 048 de la Secretaría de Salud, nos lo define como agente, elemento con características físicas, químicas o biológicas cuya presencia o ausencia en el medio interactúa con el organismo humano, causando efecto molecular, bioquímico, celular en tejidos u órganos. Pueden o no ocasionar manifestaciones en el colaborador como tal. Ahora bien, aquí viene básicamente los tipos de peligros que nosotros manejamos, aparte de los indicados en el diagnóstico como tal. Número 1, nos habla de los agentes biológicos y lo clasificamos así. Son todos aquellos organismos vivos que pueden, por sus características y bajo ciertas condiciones en el ambiente o en el hombre, pueden causar daño a la salud humana. Y aquí estamos hablando de aquellos riesgos biológicos, ya sea situaciones infectocontagiosas, picaduras de insectos o vegetales que tienen que ver con el medio ambiente que rodea al colaborador durante cuando presenta sus actividades laborales como tal. Ahora bien, la norma 048 también nos dice lo que es un agente físico y son todas aquellas características de la materia y la energía que al entrar en contacto con el medio provocan respuesta molecular, bioquímica, celular o funcional en tejidos y órganos del colaborador. Y aquí te estamos hablando básicamente del ruido, de la iluminación, de la carga térmica, de las radiaciones no ionizantes, también incluye también las vibraciones y también incluye las radiaciones ionizantes como tal. Ahora bien, el último nos habla de agentes químicos y la norma 048 nos establece que agentes químicos son los elementos, sustancias químicas o mezclas que en contacto o interacción con el organismo producen efecto molecular, bioquímico, celular en tejidos u órganos del colaborador. Ahora bien, algunos ejemplos de estos pues vienen siendo básicamente los polvos, los metales, los solventes, los ácidos, de cierta manera la sosa cáustica también puede ser un ejemplo de este agente químico como tal, gases, vapores y también los plaguicidas como tal. Pues bueno, aquí es donde yo les presento cómo en México clasificamos los tipos de peligros considerando lo que nos dice la norma 030 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos define qué tenemos que considerar como peligro, que son los agentes y las condiciones presentes en el ambiente de trabajo, y la norma 048 que nos define qué es un agente biológico, qué es un agente físico y qué es un agente químico como tal. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde publicamos todo lo referente a temas de seguridad y salud en el trabajo, temas de calidad, temas de inocuidad, temas de medio ambiente y todos los temas que tienen que ver con la implementación de sistemas de gestión de salud en el trabajo y también con todas las herramientas y métodos de mejora continua.